Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Ayarza Rojas, soy estudiante del CNSI, matrícula BNL 039155, y este es mi proyecto final sobre la historia de la posrevolución al cardenismo. La evolución de México posrevolucionario al cardenismo comprende de los años de 1920 a 1940, donde se inició la consolidación y reconstrucción del país. En esta etapa surgieron tres periodos importantes, que fue el México de los caudillos, el Maximoto y el gobierno de Lázaro Cárdenas. El México de los caudillos comprende el año de 1920 con el presidente Adolfo de la Huerta. Donde su mandato de este presidente buscó una pacificación del país, buscó una reconciliación entre zapatistas y villistas y intentó crear una mejor comunicación con los obreros, cosa que no le resultó. Para el año de 1920-1924 tomó la presidencia el señor Álvaro Obregón. Este presidente continuó con la pacificación del país, inició la reforma agraria y repartió tierras en el Estado de México y de Morelos. Este presidente siguió con el trato a los obreros, el cual sí le funcionó, y creó dos instituciones importantes que fueron la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Católica de Trabajo. Posteriormente, para el año de 1921, se creó la SEP, encabezada por José Vasconcelos, y con ayuda del presidente promovieron en el sector popular una mejor educación, una lectura y artes en general. En los años de 1924 y 1928 fue elegido como presidente Plutarco Elías Calles. Este presidente terminó con lo que viene siendo el México de los caudillos, creando el Banco de México en el año de 1925. Facilitó créditos a los campesinos, que son los créditos agrícolas, para poder trabajar mejor sus tierras, y creó el artículo 123 del trabajo, que manifiesta la protección legal a los trabajadores. Antes de su término de presidencia, le dio la reelección a Obregón, misma que ganó Obregón, pero no pudo llegar a su mandato, ya que fue asesinado en el año de 1928. Continuamos con el Maximoto, que comprende del año 1929, con el presidente Emilio Portes Gil. Este presidente dio inicio a lo que hoy viene siendo el partido del PRI. Este presidente creó el partido, pero fue un antecedente de lo que es el PRI. Le dio su autonomía a la UNAM y enfrentó la crisis del año de 1929. Posteriormente, para el año de 1930-1932, el presidente fue Pascual Ortiz Rubio. Este presidente promulgó la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, su gobierno fue ineficiente y tuvo que renunciar por órdenes de Calles. En el año de 1932 a 1934, el tercer presidente del Maximato fue Abelardo Rodríguez. Este presidente creó el Plan Sencenal, que sirvió para que el gobierno de Lázaro Cárdenas y el gobierno de Rodríguez favoreciera al Partido Nacional Revolucionario. Y terminamos con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Al llegar Lázaro Cárdenas al poder, este presidente promovió lo que es antes las presidencias eran de 4 años, y con este presidente se empezó a hacer de 6 años. Este presidente estuvo de 1934 a 1940. En su gobierno se distinguió por consolidar el régimen revolucionario, y respondió a las demandas sociales y antepuso los intereses nacionales de todo el país. Cárdenas aceleró la reforma agraria y continuó con el reparto de tierras. Durante su mandato se creó el CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, y la Confederación Nacional Campesina. En el año de 1938 se dio la expropiación petrolera, y apoyada con el artículo 3 para impulsar el sistema educativo en los sectores de la población. Al igual que ocurre con México de los caudillos y la etapa del Maximoto, todas fueron muy importantes para una mejor determinación del país. Gracias.